prácticos que dar. La mayoría de ustedes ya contestó la encuesta en que les pedíamos que nos dijeran quiénes son, un poquito, y que rankearan los objetivos de desarrollo sustentable de acuerdo a su interés, pero todavía hay algunos que no lo han llenado. Entonces les pido a aquellos que no lo hagan, que lo hagan rápido porque tenemos que cerrar eso. Aquellos alumnos que se inscribieron el martes nos dijeron, por favor, quiero tomar el curso, hicimos la gestión y entiendo que durante el día de hoy debieran quedar inscritos. Así que si eso no ocurre, por favor, cuéntenos, ¿sí? Había dos QR, ¿no es cierto? El otro QR tenía que ver con material general sobre los ODS para que tú pudieras, de alguna manera, tener información para poder elegir bien. Eso era todo lo que los dos. Les cuento que en la página del web cursos van a estar siempre los PowerPoints de las presentaciones y está las lecturas que ustedes tienen que ir leyendo. Nosotros vamos a ir haciendo controles de lectura antes de la sesión de los martes. La vamos a anunciar con suficiente tiempo para que ustedes se puedan preparar. Va a haber una hora en que ustedes se van a tener que conectar y contestar. Le pedimos que sean súper rigurosos en que este es un trabajo individual. Y por lo tanto les pedimos que sean coherentes con eso que es parte del sello de la universidad de cumplir con el compromiso de honor de que cuando uno tiene que hacer un trabajo individual lo responde de esa manera. Y el tema del control de lectura tiene una doble función. Por una parte, comenzar a poder evaluarles en el progreso, pero también porque el círculo de aprendizaje del día martes va a ser mucho mejor, mucho más atractivo, mucho más profundo si ustedes traen la lectura leída. Si nos juntamos a hablar de un determinado tema y la mitad de la gente la verdad es que no lo leyó, es mucho más difícil poder sacarle el jugo. Entonces les queremos pedir que hagan un esfuerzo. Estamos buscando lecturas que cumplan con no ser demasiado extensas y que al mismo tiempo sean de una lectura ágil, rápida y general. No queremos que el curso entre en los detalles de cada uno de los temas, sino que les permita a ustedes mantener un buen conocimiento de las distintas dimensiones de cada uno de los elementos de la sustentabilidad o de la crisis de sustentabilidad, que lo puedan mantener a un nivel sin tanta profundidad, pero por lo menos con una comprensión general, ¿sí? Entonces, tenemos dos lecturas puestas. El control de lectura puede ser siempre de elementos de la lectura o de los PowerPoints y de las charlas que se presentan aquí, incluida la mía del día martes. Sin más preámbulo, no sé si tenemos algún otro anuncio, me parece que no. Les quiero presentar a nuestra segunda, en realidad, charlista, la profesora Claudia Lira, del Instituto de Estética. El Instituto de Estética la semana pasada, el martes tuvimos a Gonzalo Salazar de Villarrica. Claudia es del Instituto de Estética y que está en el Campus Oriente. Para aquellos de ustedes que son de este campus, bueno, aquí trajimos una profesora del Campus Oriente. Y Claudia, dentro de su enfoque, nos va a hablar de esto que llaman biofilia. Y haya estado, me decía, trabaja con un instituto japonés en MOA, MOA Institute, es justamente tratar de vincular la sustentabilidad con la sensibilidad. La charla de hoy promete ser, cada una de las charlas va a ser bien distintas y nos van a exigir enfocar el problema desde una dimensión bien diferente. A veces súper científica, a veces más humanista, a veces más de ciencia social, a veces va a ser más como la de ahora, que va a ser bastante distinta. Así que y me alegra ya ver a los dos profesores que vamos a tener a continuación ya en la sala. Y hoy día nos vamos a estructurar con los descansos. El martes hicimos 10 minutos de descanso a la mitad. Ahora vamos a hacer descanso entre las tres charlas. O sea, vamos a tener dos descansos un poquito más cortos, ¿sí? Pero para que haya un quiebre. Así que Claudia, por favor, muchas gracias por venir. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Sí? Primero, quisiera dar las gracias, obviamente, por esta invitación. La verdad es que, en el caso mío personal, creo que nací con una especial
sensibilidad o gusto por la naturaleza. Por lo tanto, cuando encontré esta fundación japonesa con la que trabajo, fue como haber encontrado justo a las personas que entendían de alguna manera mi búsqueda de conexión con la naturaleza. Nosotros llevamos 10 años trabajando juntos. La Fundación Mokichi Okada es una fundación que nace justamente a partir de este pensador japonés que renueva el lazo con la tradición japonesa, que obviamente desde antes de Cristo tiene este vínculo con la naturaleza a través del Shinto, que es su religión originaria, y que establece una revaloración del arte tradicional y de la sensibilidad a través de 3 cosas básicas, que es la conexión con la belleza, la salud integral, que incluye la comida saludable, que en este caso se podría llamar comida orgánica, ¿cierto?, en un todo común. Y lo que tenemos en Chile es un concurso internacional de pintura infantil donde los niños pintan su vínculo con la naturaleza o con la comida, depende del tema del año, y atrás los niños escriben lo que sienten. Entonces, en este momento, nosotros llamamos a esto que estamos haciendo educación de los sentimientos, dándole un espacio a los sentimientos en vinculación con lo que vamos a ver ahora, que es el presente. Tengo entendido que ustedes intentaron al menos hacer un ejercicio de atención o de concentración de la atención mediante un esfuerzo, y la página que les dieron, la página que se llama Sati, Flor y Arte, es un lugar donde ustedes pueden leer más profundamente lo que significa la atención, y también pueden realizar una serie de ejercicios que están puestos ahí para conocer lo que es la atención. Entonces vamos a tratar ahora, en este poco tiempo que hay, de entender el vínculo de la sustentabilidad con la experiencia estética de la naturaleza y cómo la experiencia estética de la naturaleza se relaciona con la ética. Primero que todo, entonces, no sé si alguien sabe lo que es la experiencia estética, porque en general, ¿cierto?, cuando uno dice estética, piensa en salones de belleza, en arreglarse las uñas, pintarse el cabello, etcétera. ¿Qué es lo que pensaba la gente cuando yo le decía, estoy estudiando estética? Ah, ¿me puedes arreglar el pelo? Y yo así. Entonces, la estética es una parte de la filosofía que reflexiona a partir de la experiencia sensible del ser humano a través de la belleza, o también derivó posteriormente en la creación artística. Entonces tenemos por un lado que la palabra aistesis, que se traduce al español como estética, se puede traducir como percepción, sensación, emoción, sentimiento, y lo más importante, en algunos textos filosóficos aparece como conocimiento. Entonces esa es la parte que a mí me interesa como parte medular, entender que la experiencia estética como experiencia de los sentidos más la mente es un modo del conocimiento. Y que a partir del siglo XVIII, ¿cierto?, cuando se establece como una especie del modo del conocimiento, Baumgarten va a decir que la estética es un modo subordinado del conocimiento. Y en los países orientales no se entiende como un modo subordinado al conocimiento, sino como un conocimiento primordial y fundamental. Y eso se debe, ¿cierto?, al tipo de mente que estaría operando en esta experiencia de los sentidos. Esa imagen que ven ahí es una imagen clásica que yo siempre uso para preguntarme respecto del rol de la naturaleza en el desarrollo de la sensibilidad. Es una imagen técnica que tiene algo que me hace pensar que yo me vinculo con la naturaleza a través de esto, pero en realidad no es la naturaleza. Fundamentalmente le falta todo lo que la naturaleza tiene, que es, en este caso, movimiento, porque la hoja que está ahí sigue moviéndose y aquí está detenida en un momento. No tiene olor. No tiene la sensación de clima.
Por lo tanto, lo que se está estimulando es mi visualidad. Si tuviese sonido la imagen, se estaría estimulando el sentido del oído, pero faltarían los otros. Faltaría fundamentalmente la sensación y faltaría el aroma. El aroma que muchas veces, ¿cierto?, cuando nos impregna, da como resultado también un sabor. Entonces, la imagen técnica no reemplaza la naturaleza. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, a propósito de esto, ¿cuál es mi relación con la naturaleza? Y si he perdido esa relación, si la tengo a diario, si la tengo el fin de semana, si tengo alguna relación con la naturaleza. Esa relación con la naturaleza no es una relación mediada, sino que estoy hablando de una relación directa, donde mi cuerpo, como objeto fundamental del conocimiento a través de los sentidos, se vincula directamente con el movimiento de la vida, que nosotros llamamos naturaleza. Y aquí tenemos entonces el tema de qué sería en síntesis la experiencia estética. Hay 3 elementos fundamentales aquí. La mente, que cada una de estas daría para una clase aparte, pero la mente no es algo definible, en el budismo al menos, en el taoísmo tampoco. La mente es algo mucho más allá de lo que yo creo que es el cerebro o que creo que es la capacidad cognitiva racional con la que operamos actualmente. La mente es algo que vamos a definir como darse cuenta y que tiene fases y que puede desarrollarse hasta las últimas consecuencias, que se llama Buda, el estado de iluminación. La mente trabaja con los sentidos, es considerado un sentido más en el budismo, es considerada también la que de alguna manera administra los sentidos, pero no los administra dirigiéndolos, sino que más bien observándolos, más bien dicho como abriéndose para que ellos operen libremente. Entonces nosotros tenemos 5 sentidos y esos 5 sentidos nos vinculan con nuestro cuerpo. Y esos 5 sentidos que nos vinculan con nuestro cuerpo nos vinculan a la vez con este darse cuenta de lo que está ocurriendo en los sentidos. Y ahí dice experiencia estética, sensación, emoción, sensibilidad, ¿cierto? Y la palabra que me interesa, conocimiento. Hay un elemento importante. Cuando nosotros intentamos concentrar la atención mediante un esfuerzo, que son las 3 partes finales del camino del óctuple sendero del camino búdico, ese esfuerzo de concentrar la atención es algo que se entiende como un camino de desarrollo de la conciencia, que va unido a la sabiduría y va unido también al comportamiento ético, que tiene unas características determinadas en el budismo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos trabajar nuestra mente? Porque nuestra mente está llena de contenidos, basura, por decirlo así. Está llena de ideas, prejuicios, está llena de imágenes, de intenciones, de imaginación, de fantasía. Y no es que eso sea malo en sí mismo. El problema es que, otra vez, si está llena de todo eso, es algo que media y que no me deja una libre relación directa con el movimiento de la vida, que opera directamente a través de los sentidos como canales. Entonces se habla mucho de la necesidad de que los sentidos estén puros o que la mente sea pura, que no esté llena de estos contenidos. Entonces, en términos concretos, algunos de los ejercicios que intentaron hacer, o que intentaron hacerse que lo hicieron, era concentrar la atención en un sentido en la vida cotidiana. No como retirarse de la vida cotidiana, sino que aquí y ahora, en lo que estoy haciendo, por ejemplo, me concentro en escuchar con atención. Y el ejercicio indica poner parte de la atención en la sensación. Y esto es un elemento bien importante. La sensación
es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, el tacto. Muchas personas entienden la atención como sensación. La atención es igual que la mente, es algo indefinible, pero es algo que podemos degustar por la experiencia y es algo que también puede ser afinado, como una cuerda de un instrumento. Pero lo importante es saber que aunque no podemos definir la atención, podemos llegar a ella y podemos ajustarla o afinarla a través del contacto con la sensación. Y la sensación es algo bien concreto y directo, es lo que mi cuerpo está sintiendo ahora. Por ejemplo, calor en las mejillas, frío en las manos, sensación a lo mejor de apretado el estómago, cualquier sensación física que en lo común yo no siento cuando estoy concentrada en escuchar, por ejemplo, una cátedra. Cuando estoy concentrada en escuchar una cátedra, mi cuerpo ¡pum!, desaparece. A no ser que esté muy acongojado porque tiene mucho calor o tiene hambre, empieza como a decir, oye, ponme atención. Pero si no, el cuerpo desaparece. Y para desarrollar la sensibilidad, el esfuerzo está en traer parte de esa atención voluntariamente a la sensación, para darme cuenta de qué estoy sintiendo en términos de cuerpo, qué estoy sintiendo en términos de emoción, qué estoy sintiendo en términos de sentimiento, qué contenidos tiene mi mente. Es como si dejara por un instante de estar siempre focalizado en un punto, sobre todo externo, porque ni siquiera mi atención intelectual es como que es abarcante, sino que es focalizada en un punto, y parte de esa atención la dejo acá y el resto la dirijo hacia afuera. Eso se llama no abandonarse a sí mismo, por ejemplo, sino que poner parte de la atención en mí. Y eso es parte fundamental en todos los caminos asiáticos, desde la India hasta el Japón, para desarrollar la conciencia. Y este máximo estado de conciencia, que se llama búdico, para nuestra sorpresa, no es considerado un estado puro de la inteligencia, sino que simultáneamente un estado puro de la inteligencia, del sentimiento y del cuerpo, en una unidad. Es inteligencia, compasión y habilidad corporal, al mismo tiempo, que se trabajan simultáneamente, y uno de los métodos para trabajarlo es justamente esto que intentamos hacer de manera tan sencilla como darme cuenta de qué está pasando en mi sensación mientras estoy aquí y ahora. Hay una diferencia con el mindfulness, que es importante aclararla. Esto que practicamos, no lo practicamos para desestresarnos. No tiene ninguna meta. Es válido en sí mismo. Porque la atención plena es nuestra condición original. Entonces, cuando practicamos, lo que hacemos es recuperarnos como condición humana. Y el estado búdico es nuestra meta en el sentido de reconectarnos con lo que se podría llamar Dios, lo otro, naturaleza, como le queramos llamar. Entonces aquí es bien importante que hay algo fundamental, y que lo tengo que decir ahora porque es lo más importante, es que cuando sabemos todo lo que está pasando con la naturaleza y nos damos cuenta de que nuestras acciones han deteriorado de manera quizás irreversible nuestro medio ambiente, siempre pensamos, por el tipo de mente que tenemos ahora, que tenemos que hacer algo. Y nunca se nos ocurre que tenemos que ser y no hacer. Entonces, lo que estoy mencionando a propósito de la experiencia estética es que esta forma de operar o de trabajar no tiene una meta en sí mismo, porque no es una acción, es un estado de ser. Entonces, es bien importante esto, porque, por ejemplo, desde ayer está operando un llamado que viene desde la India
y que estamos todos, por lo menos los que trabajamos en eso, respondiendo ese llamado, que es meditar de manera simultánea durante 10 días por la paz del mundo, para el cambio de conciencia de la humanidad. Y suena como súper esotérico, meditar. Entonces dice, pero ¿eso para qué sirve? Es como decir, recemos para que todo cambie. Y sin embargo, es la forma más profunda de cambio. ¿En qué sentido? En que cuando la persona medita, silencia su mente, serena su corazón y distiende su cuerpo, aquietándose, produce una unidad en sí mismo, eso produce una conexión con el ser, y eso produce un tipo de vibración como una luz que es contagiosa. Así como la atención se contagia, la serenidad interior también. Entonces, nadie ha dicho que para que la sustentabilidad realmente funcione, no solamente tenemos que realizar acciones, sino que tenemos que trabajar simultáneamente por ser nosotros mismos como condición humana, no como Pedro, Juan o María, no el sujeto, sino que el ser, aquello que dice Heidegger que dejamos de pensar, ser sí mismo. Y dice, ¿pero cómo? Bien sencillamente, aprovechando nuestra capacidad perceptiva para remontarnos hacia nosotros mismos. Estamos separados de nosotros mismos y eso produce también la separación de la naturaleza. Recuperar el cuerpo es recuperar la naturaleza, porque el cuerpo es tierra, el cuerpo se transforma en abono. Nuestro cuerpo es naturaleza y al recuperar nuestro cuerpo recuperamos también la conexión con la naturaleza. Esa es la parte como más esotérica y el punto final de lo que yo quería finalmente explicar, pero con el susto de que finalmente no llegué nunca a ese punto, lo expliqué al principio. Entonces, ¿cuál es la condición de nuestra atención? Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Nuestra atención, como no está educada en ninguna parte, menos en el colegio y en la universidad, a veces con suerte, está dispersa o está absorta como borrada. Y eso primero tengo que notarlo, tengo que darme cuenta en qué condiciones estoy, no para castigarme, sino para saber cómo estoy. Entonces, es algo muy sencillo que a lo mejor ustedes realizando el primer ejercicio lo pudieron notar. Que uno dice, ya, voy a poner atención en lo que voy a escuchar. Y voy a poner atención y estoy escuchando y a los 5 segundos alguien me habla y ¡pum! Se me olvidó que estaba tratando de escuchar. Y 3 horas después dice, de veras que yo tenía que hacer el ejercicio de escuchar. Eso es dispersión. Porque entrenar la atención a la sensación es una práctica, como pararse en la punta de los dedos para una bailarina. Entonces, mientras yo más entreno, más fácilmente me puedo parar arriba de los puntas de los pies y ya después no me duele. Y después lo disfruto. Y después me levanto en la mañana y los pies me dicen, ¿ya? ¿Y no te vas a parar en la punta de los pies? Y se paran solos. Así es la atención. Así son los beneficios que tiene la atención cuando yo le doy la posibilidad de desarrollarse en mí. Y el otro estado, que yo siempre lo cuento porque es muy chistoso, que nos pasa a todos, es la absorción, que es como las que tienen un poco de obsesión por la limpieza, decimos la mancha en la cocina. La mancha en la cocina, la mancha en la cocina, esta mancha, y después empiezo a ver la otra mancha que está allá. Y la otra mancha, y ya me perdí. Y soy solo el que limpia, y ya no hay como un objeto que está limpiando otro objeto, ya no hay sujeto siquiera. Entonces, esas son las condiciones más extremas en las que me encuentro. Y de repente, porque pasa algo extraordinario, como ver a la persona que me gusta de repente, como que la experiencia me instala acá, porque me pasan muchas cosas físicas, o cuando veo la cordillera, ¿cierto? De repente, como se ve aquí cuando uno llega, y dice, son momentos de atención plena. Pero el método Sati, que es el método de experiencia estética, está hecho para que yo busque esos momentos, para que vaya recuperando la experiencia de ser
sí mismo, de solo ser, y ver qué me pasa con eso, y ver que en ese proceso de solo ser me van ocurriendo tomas de conciencia, van ocurriendo momentos en que me doy cuenta quién soy, cómo son los otros, y cómo son mis relaciones, y también empiezo a ver cómo son mis relaciones con la naturaleza, etc. Entonces, la experiencia estética se da en conexión con los sentidos, en términos amplios, que eso quiere decir que yo en todo momento puedo tener experiencia estética, mientras como, mientras converso, mientras bailo, y también la experiencia de la obra de arte. En Japón, la obra de arte más importante es la naturaleza. Por lo tanto, el contacto con la naturaleza implica siempre estar en contacto con la belleza de la obra de arte. Aquí tenemos un ejemplo de experiencia estética para que entendamos un poco algo que incluso para los japoneses no es fácil de explicar, porque ellos viven en esta condición de experiencia estética, pero no son tan conceptuales como nosotros. Entonces aquí tenemos un poema de Buzón, que dice: lluvia de primavera, alguien que no escribe, profundamente emocionado. La palabra emocionado ahí está en, no sé si pueda sacar esto. ¿Se escucha? Sí. En la palabra aware. Aware es un concepto estético en el Japón que significa un sentimiento parecido a lo que los brasileños llaman el saudade, que es como nostalgia agridulce, como una mezcla entre amor, compasión, tristeza, que ocurre cuando tengo un contacto con un instante del movimiento de la vida y que en ese instante se me aparece la experiencia de lo bello. Aquí también es importante, está más adelante en el Power, lo bello no es algo que esté en el objeto, no es algo que esté como capacidad en el sujeto, está en potencia en los dos y ocurre como un evento de conexión. Cuando aparece para mí, y eso está ahí, y nos vinculamos, y eso da un sabor. Entonces aquí tenemos a una persona que está mirando la lluvia de primavera, que es algo muy importante en el Japón, incluso hay una fiesta, ¿cierto?, de Hanami. Hana es flor, mi es mirar flores, que ya deja de escribir, no puede escribir porque está muy emocionado. Y aquí tenemos algunas imágenes de lo que es un harusame, la lluvia de primavera, flores, y los japoneses sacándose fotos con las flores, comiendo en el parque con las flores. Ese árbol no es un árbol, no es una cosa, no es un objeto, es alguien con el que yo establezco una relación, un vínculo a través de la experiencia estética. Y esto es de larga data, no solamente en el Japón, sino que también en Asia y también en nuestras culturas originarias. También quiero decir eso, que si uno lee poesía mapuche, está ahí, el mismo vínculo estético sensible con los sujetos que constituyen la naturaleza. Entonces, los parques se llenan de personas que van a disfrutar de esta belleza del paisaje, comen ahí bajo los árboles, hanami, y algunos occidentales coinciden en la ropa, y aquí seguimos con el tema. Entonces, la fiesta es disfrutar de la primavera. Y las estaciones son muy importantes porque las estaciones me muestran el movimiento de la vida en sus diversas vibraciones. El otoño tiene una vibración, la primavera tiene otra, y así. Y así yo me voy criando, diría una aymara. Mientras yo cultivo la naturaleza me cría. Así como yo crío la tierra, la naturaleza me cría. Cuando yo observo las estaciones y las siento, voy siendo formado. En Japón le llaman a eso cultivación. Y una persona que sabe mucho de cultura, pero no es sensible, no es culto. La cultura la da la sensibilidad, esta capacidad de vincularse y sentir esta emoción que está sintiendo este poeta. Y aquí hay un término muy importante
aquí tenemos un concepto de cuerpo, que es Karada. El cuerpo, acuérdense, naturaleza, cuerpo, naturaleza. Y Hito, que es el ser humano. Y el poeta no ha ocupado el concepto de cuerpo carnal, por decirlo así. Ha ocupado otro concepto de cuerpo, que es mí. Y eso es sospechoso. Para quien sabe el lenguaje, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué ocupa mí y no ocupa Karada? No ocupa el cuerpo físico. Karada es el cuerpo de la sensibilidad. Si una persona que ha disfrutado muchas estaciones tiene este cuerpo, que es un cuerpo sensible y que en el fondo da la fineza de la autocultivación. Por decirlo en términos así como generales, cuando uno pelea en artes marciales, no pelea con el cuerpo Karada, pelea con este cuerpo. Es un cuerpo energético, un cuerpo sensible, que ha sido formado por el vínculo con la naturaleza. Entonces el poeta obviamente usa que significa carne, pero significa la persona misma, también significa estatus social y significa la hoja de la espada. ¿Por qué? Porque cuando yo soy enseñado por la naturaleza, soy templado, al mismo modo como se templa una espada. Y una espada muy fina es una espada que ha sido criada permanentemente por la naturaleza. Entonces, Harusame, la lluvia de primavera, yo puedo haber observado una, no sirve mucho, pero si durante 20 años he ido a observar la lluvia de primavera, en mí hay algo templado, algo que se ha formado como un sabor estético. Y aquí me interesa destacar este concepto en el número 3, que dice, también para ti hay una memoria en el cuerpo. Y aquí el dicho popular ocupa el mismo concepto mí para hacer referencia a que existe una memoria asociada a este cuerpo de la sensibilidad. Si ustedes se preguntan, cosas muy sencillas, como decir, ya, si tú me quieres contar tu vida, cuéntame cuáles son los eventos más importantes de tu vida. Y ustedes contarán 5, 6, 10. Y el resto del tiempo, ¿dónde estaban? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué los eventos no son dignos de ser contados? ¿Qué tienen esos eventos que yo cuento? Una fuerte presencia de lo corporal. Yo iba atravesando la calle y casi me atropellan. Y yo le cuento a mi amigo, sí, estaba ahí, y me saltó la guata, y me saltó la que, no sé qué, y pensé no sé qué, pensé en mi hijo. Y uno describe una experiencia así como total. Y si te dice, ¿qué hiciste a las 5? ¿Qué hiciste a las 7? No se acuerda. Entonces, la memoria corporal tiene que ver con la sensibilidad, con esta conciencia que uno va formando. Entonces, otra forma de traducir este poema es, una persona es un cuerpo. Entonces diría, lluvia de primavera, nada que escribir, un cuerpo que se emociona. Esto quiere decir, y es bien importante, no que la persona no tenga alma ni espíritu, sino que aquí estamos haciendo referencia a una presencia en la existencia. Este cuerpo de atención tiene un silencio mental, como dijimos, una serenidad o vacío de corazón y una distensión corporal. Es una presencia total en la existencia. Un cuerpo presente, por eso que no usa Karada. Eso es muy importante entenderlo, no usa cuerpo físico como carne, huesos, tendones, usa mí, porque mí implica un tipo de conciencia de unidad de los 3 centros fundamentales del ser humano: mente, corazón y cuerpo. O sea, el tipo está totalmente aquí y ahora sintiendo la emoción y está trastornado por la emoción. Eso es lo que está describiendo el poema para alguien que entiende el japonés. Uno lo traduce nomás y ya. Pero para alguien que sabe lo que es mí, dice, oye, este tipo le está pasando de todo. Ahora, según la cultura japonesa, que ellos son como medio así como calladitos, hay en los animes antiguos, yo no me acuerdo exactamente cuál es, yo siempre uso esta talla porque es muy gráfica, el personaje que era como un corredor de auto, y siempre cuando terminaba la serie me acuerdo que el tipo estaba como mirando el horizonte con el auto al lado, con una bufanda que flameaba así,
Y el tipo miraba el horizonte y tenía como una lágrima casi, que nunca caía, y se escuchaba una voz, ¡ay! Ah", y ahí. Eso es Aware, en términos de anime. Es una conmoción interior, donde toda esa belleza de la lluvia de primavera, de los pétalos, que yo la he visto, de los pétalos volando por el cielo, blancos, que los japoneses dicen es nieve de primavera, todos los pétalos volando y uno los ve y dice, no, no puedo creer, no puedo creer esto. Miles de pétalos volando por el cielo y uno ahí, ¿cierto?, con el viento. Ese cuerpo. Es tan impactante el escenario que está totalmente aquí y ahora. Eso es una experiencia estética. Trastornado por la emoción. Entonces, en términos teóricos, se puede decir que el sujeto se funde con el objeto en la unidad de la sensación. ¿Se entiende eso? La lluvia de primavera, el objeto, el sujeto, se funden en la unidad de la sensación. Hay presencia en la existencia. Solo experiencia pura estética. Decir experiencia estética es casi como una tautología. Digamos que es experiencia pura donde hay vibración, emoción. En este caso él dice aware. Aware es un concepto importante estético, como ya dije, mono no aware, de nostalgia. ¿Por qué es tan importante? Y es algo que a uno siempre se le olvida cuando practica. Es que hay dos momentos de la contemplación. Un momento es la presencia y simultáneamente la sabiduría. Y la sabiduría en el budismo tiene que ver con la impermanencia, con soltar que todo es permanente y ver el flujo del mundo como un movimiento impermanente. Y así soltar el deseo de ser inmortal y entregarse al movimiento impermanente de la naturaleza. Son dos momentos muy importantes en la práctica budista. El saborear, dice Shii, sin la sabiduría es güero. O sea, la experiencia estética sin la sabiduría de que todo es impermanente es vacío. Y Mono no Aware expresa eso, expresa el amor aún de que todo se va. Como el compromiso de amar a pesar de que todo se va. Eso ya es como peso pesado. Entonces tenemos aquí, a propósito del haiku, que es lo que estaba, ese poema es un haiku, un poema clásico japonés. Dice, las concepciones personales están basadas en la conciencia y en las sensaciones corporales, en el Japón. Además, el cuerpo está directamente enlazado con la naturaleza y permanece sometido a ella. De esto se deduce que las concepciones enraizadas en el cuerpo facilitan la conciencia clara y sostenida de las leyes naturales, que actúan también en el cuerpo. Eso también es importante. Se habla de que si yo aprendo a desarrollar la experiencia estética, voy a poder entender las leyes naturales y así voy a poder ser algo que es muy importante. Todo estoy tirando puros conceptos que se pueden hacer casi directamente cada uno de ellos, pero este es un concepto muy importante que lo dice Heidegger también. Dice, el ser humano, dice el taoísmo, es un pastor. Tiene que estar presente, acompañando el movimiento del mundo, no intervenirlo, acompañarlo y guiarlo. Solamente, ese es su rol. Desde el punto de vista de la ecología, que estudia a los seres humanos en su entorno biológico, el rechazo a la naturaleza que caracteriza la cultura moderna va asociado a un rechazo al cuerpo, que genera no solo enfermedad en el hombre contemporáneo, sino también una crisis mundial. Esto aparece en un texto muy importante que se llama Zen y Autocontrol. Entonces, debemos preguntarnos también sobre esa separación que nosotros tenemos entre espíritu y alma y cuerpo. Y si realmente conocemos nuestro cuerpo, sus ritmos, sus necesidades.
Entonces, conocer nuestro cuerpo a través de la experiencia estética es un salto al conocimiento de la naturaleza, porque las leyes están adentro también y se pueden conocer simultáneamente. Y aquí tenemos este texto que yo se los recomiendo. Fue uno de los primeros textos que yo leí cuando estaba en la universidad. Se llama Budismo Zen y Psicoanálisis. Está escrito por Fromm y por Suzuki. Y tiene un capítulo que es sobre Oriente-Occidente. Todas las comparaciones son odiosas y exageradas. Pero Suzuki ocupa un poema de Basho, que es otro poeta importante en el Japón, que dice: cuando miro con cuidado o con atención, dice algunas otras traducciones, veo florecer la Nasuna junto al seto. Y lo compara con este otro poema que dice: flor en el muro agrietado, te arranco de las grietas, te tomo con todo y raíces en mis manos, florecilla, pero si pudiera entender lo que eres con todo y tus raíces y todo en todo, sabría que es Dios y que es el hombre. Uy, cuánta grandilocuencia del segundo personaje eligió, pero así como con... Especialmente el poema. Dice: Tennyson es activo y analítico. Primero arranca la flor del lugar donde crece, la separa de la tierra a la que pertenece. A diferencia del poeta oriental, no deja quieta a la flor, tiene que arrancarla de la pared agrietada, con todo raíces, lo que significa que la planta debe morir. Entonces eso también es importante en términos de comparación de esta relación con la naturaleza. Y aquí tenemos este poema de Likura Chiwailaf. Los power van a quedar, ¿cierto? Para que ustedes los puedan ver. La naturaleza. Y esto es muy importante. Y con esto cerramos. Viene de un concepto religioso muy antiguo que se llama Ganjin, resonancia entre la naturaleza y nosotros, basado en la teoría de las vibraciones y en la teoría del chi, que ustedes conocen por las artes marciales y por los monitos, ¿cierto?, de anime, el ki, el chi, todo eso mismo. No hay cuestionamiento absoluto respecto de que no exista el chi. En Oriente el chi es lo primero, no existe, desde el chi se materializa todo, por lo tanto el chi nos constituye y es de distintas densidades, desde el más sutil al más denso. El más denso es el cuerpo, el más sutil es la mente búdica. Una línea continua. Y por eso que es posible la relación entre la naturaleza y la conciencia humana, porque no hay diferencia entre la naturaleza y nosotros. Y como todo es vibración, si yo me ajusto, puedo vibrar en la misma resonancia que un árbol, que una roca, que un pájaro. Y de esa manera dialogar. Y eso se hace a través de la sensibilidad. Yo puedo sentirme como el bambú, puedo sentirme como la cascada, y ese es el método como aprende un artista a pintar el bambú, por ejemplo. Percibiéndolo, vibrando en el mismo tono. Eso se llama Ganjin, estímulo-respuesta, donde el ser humano antiguo iba a la montaña, y la montaña le respondía, estímulo-respuesta. Eso se llama Shin y significa incitación. La incitación es clave. La naturaleza nos incita, nos estimula con sus múltiples formas, colores, sabores, con todo lo que tiene. Y nuestra percepción es incitante, o sea, tiene la posibilidad de ser incitada, Ganjin. Entonces, la naturaleza tiene algo que no tiene la técnica, que cada vez que nos incita, nos transforma y nos pone en el presente y nos sana. Todo eso que ha ocurrido entre el estímulo-respuesta de la naturaleza en el Oriente se ha convertido en una teoría estética y en una teoría del arte y en una disciplina espiritual. Pero parte de este concepto religioso antiguo, del 3000 a.C., donde el hombre espiritual va a la montaña y resuena con ella y se transforma en montaña y es un hombre místico, el taoísta de retiro ermitaño. Pero ¿qué es lo más importante? Que
que cuando ocurre esta resonancia, el hombre se purifica, purifica su mente, purifica sus sentidos. Y al purificarse, puede ver las leyes de la naturaleza. Y ese ver se llama escuchar. No se llama ver con estos ojos, se llama escuchar. El Dao, las leyes del cosmos, como se le quiera llamar. Entonces, ¿cómo lo entendemos en términos actuales para que no se entienda esto como muy esotérico, que es lo típico que pasa? O lo vemos desde el arte, y así se entiende mucho más, o lo vemos desde la ciencia. Por ejemplo, Shinrin Roku, baño de bosque. Una técnica usada en el Japón, patentada, porque es muy antigua, pero patentada a partir del año 1980, donde las personas tienen clubes y otras cosas donde van a los bosques a caminar, lo que hacía la gente antiguamente, para tener una experiencia de bosque, por eso se llama baño, purificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto lo pueden ver en internet, está en el Power, está la dirección, ustedes la pinchan y ahí vas a aparecer que cada vez que tú caminas por un bosque, sin hacer trekking, sino que vas al bosque a mirar los árboles, a oler la tierra, resulta que baja tu presión arterial, se regula el cortisol y así una serie de otras cosas que te mantienen sano, mental, emocional y físicamente. Entonces todo esto que es muy esotérico, el Ganjin, que esa cosa, la profesora está hablando de una cuestión súper antigua, no sé qué. Después de experiencia estética, los artistas lo entienden un poco más, cómo se forma un artista a través de esta contemplación constante de los objetos de la naturaleza. Pero aquí ya tenemos una cosa científica. El martes pasado, y ahora sí que con esto cierro, el martes pasado en la revista de Mujer a Mujer salió el pararse en la tierra como un nuevo método descubierto y en Estados Unidos, pues no sé qué. Yo decía, anda la pata pelá. Todos los indígenas lo hacen, los chamanes lo hacen, pero ahora se llama grounding, no sé cómo. Perdonen las personas que hacen mindfulness, perdón. Pero ¿qué es el único problema de eso es que tiene un objetivo como de sanar el estrés. Y ahí, ¿cierto?, se vuelve con interés. Y esto tiene que ser desinteresado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo que Shinrin Roku. La persona que pone la planta de sus pies sobre la tierra, baja su presión arterial, silencia su mente, se siente bien. La persona que hace la descripción, vean el artículo, dice, me recomendaron esto para desestresarme porque era una empresaria, que si yo estaba muy estresada, y dice, me senté, busqué un lugar, ya me saqué los zapatos, me puse ahí, pero me puse debajo del árbol y empecé a revisar los mails y no pasaba nada. Entonces de repente dejé el teléfono y miré y empecé a mirar las hojas con el viento y de repente, sin objeto alguno, sentí gozo y después de un rato paz. ¿Sí? Obvio. Esa es la incitación de la naturaleza. La naturaleza transforma nuestra conciencia y al transformarla, ¿qué es lo que hace? Me vuelvo un sujeto ético. Porque cuando yo estoy en la naturaleza y tengo estas experiencias, no puedo más que enamorarme y aquello que yo amo, lo cuido. Me vuelvo un pastor de la naturaleza. Así como la naturaleza me cría, ¿cierto? Yo la comienzo a criar y como los aymaras tan amorosamente dicen, yo a la madre tierra le hablo bonito porque es una mujer. Y le doy cosas que a ella le gustan. Y le digo, ¿cómo está hoy día, mijita? Y le doy pastelitos porque le gustan los pastelitos, y le doy un poco de copetito porque le gusta también tomar. Y abro un hoyo en la tierra, ¿cierto? Y la alimento. Son métodos distintos, son formas distintas, pero el fundamento es el mismo. Lo que la naturaleza hace por mí no tiene precio. Ya, terminé. Muchas gracias, Claudia. Tenemos 3 charlas ahora. Yo encuentro súper atractivo empezar este conjunto de charlas tratando de poner en contacto súper fuerte la humanidad con la naturaleza. Si voy a la conversación que tuvimos
el martes y el video de los ratones con que comenzamos era un video en que quizás lo que más uno le chocaba y lo más fuerte era la carencia, la ausencia de justamente lo que hemos hoy día tocado con tanta intensidad, ¿no es cierto? Una humanidad deshumanizada por su lejanía con la naturaleza. Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan estirar los pies y vamos a comenzar con la charla de Luis Flores en temas de educación.